la Cátedra Tomás Carrasquilla, que en este ciclo está centrado en el tema de edición, lectores y lecturas en Colombia. El día de hoy nos acompaña la doctora Diana Paula Guzmán Méndez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Diana Paula es egresada del doctorado en literatura de la Universidad de Antioquia, es magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo y actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como les decía hace un rato. La profesora desde hace unos años se ha dedicado al estudio de los movimientos sociales en relación con la cultura del impreso, y ha liderado varios proyectos de investigación en ese aspecto, tiene varias publicaciones y ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales. También tenemos el gusto de que sea parte del grupo de investigación Colombia Tradiciones de la Palabra desde que se fundó. Sin más, le doy la palabra a la profesora Diana Paola. Adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradezco muchísimo primero a Ana María, a Carmen, a Carlos, bueno, a todos los que nos están ayudando en esta transmisión y a quienes están, digamos, presentes también en este espacio, a la Universidad de Antioquia por formular este espacio y este escenario tan necesario para hablar de nuestras investigaciones. Bueno, yo voy a hacerles una introducción muy rápida de lo que vamos a ver hoy y luego voy a pasar a compartir con ustedes algunas imágenes del periódico en el que me centré en este trabajo. Como lo dijo Ana, yo estoy desde hace bastante tiempo interesada en la historia de las prácticas lectoras en Colombia. He hecho algunos trabajos, digamos, relacionados con la enseñanza de la lectura en el siglo XIX, con la lectura en prensa católica, con también la formación, digamos, de profesores normalistas en el país, de la traducción también en revistas y periódicos para niños, un trabajo que hicimos justamente con Ana, sobre el libro escolar, otro trabajo que hicimos con Paula Andrea, en fin. Pero últimamente, de un tiempo para acá, me he interesado mucho en la relación del mundo impreso con movimientos sociales. De hecho, acaba de salir un libro publicado en Argentina en donde el profesor Juan Camilo Ruiz y yo hicimos un trabajo sobre la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, enfocándonos específicamente en Carta Campesina, en su periódico. Y desde allí, pues, he continuado, digamos, con el trabajo. El periódico que nos va, digamos, a concentrar hoy es Tierra, que es uno de los primeros periódicos del Partido Comunista colombiano. Es un periódico que ya ha tenido estudios de la profesora Angélica Reyes, que también forma parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Van a sacar ahora un libro justamente con la Universidad Santo Tomás sobre Tierra, enfocándose, digamos, más en la poética gráfica del periódico. La profesora Victoria Peters del Politécnico también ha hecho trabajos sobre Tierra, pero Tierra tiene una característica bien interesante y son las cartas. Entonces, este trabajo va a tener, o esta presentación que comparto con ustedes hoy tiene varias unidades, digámoslo así. La primera es una presentación muy sucinta de la poética del soporte, del periódico, de quienes lo administran, de la situación también que rodea al país en ese momento y que obviamente en la cual se circunscribe el Partido Comunista Colombiano recién fundado en 1930. La segunda parte vamos a hablar de las cartas como rastros lectores, es decir, las cartas referidas al periódico que tienen un valor bien interesante porque además están hechas por obreros y obreras, no tenemos la certeza de su puño y letra, puede que no, porque indudablemente el índice de analfabetismo en ese momento, que fue otro trabajo que también hicimos sobre la historia de la alfabetización en Colombia, pues era muy alto, pero más allá de eso las cartas llegaron al periódico y ofrecen varias cosas, indudablemente para quienes estén, por ejemplo, trabajando mundo obrero en Colombia o historia obrera o historia de las izquierdas en Colombia, este periódico es un archivo de archivos, realmente es muy interesante. Y en la segunda parte en la tercera parte ya, perdón, vamos a hablar sobre este periódico visto como una máquina gramófona. Ahí estoy tomando, digamos, un concepto del estudioso francés Philippe Artieres, que también ha trabajado mucho escrituras ordinarias, como se llama, digamos, en el escenario académico.
Y luego también voy a hacer referencia a la presencia de la literatura dentro de este periódico y de la función, digamos, que el partido, el PSC, le confiere a la lectura y a los lectores. Por eso el título, ¿no? Hay unos lectores que se convierten también en lectores militantes y justamente son las cartas las que van estructurando una serie de escenas de lecturas, de lectura tomando el concepto de Daniel Fabré, que evidencian las prácticas de lectura y escritura circunscritas a un movimiento, a un partido, en este caso el Partido Comunista. Hacia el final, pues estaremos recibiendo sus preguntas y sus comentarios pues para poder establecer un diálogo y responderlos como debe ser. Entonces me voy a permitir, como les anuncié, compartir la pantalla. Bueno, aquí yo estaba pensando también en el Frente Unido, que es el periódico del padre Camilo Torres, pero en este momento el tiempo no nos va a dar. Entonces, simplemente yo me voy a centrar en, ay, perdónenme que es que me enredé ahora yo. Voy a dejar de compartir un momentico y organizo. Ya tenía organizado, pero cuando comparto pantalla se me desorganiza. Ya. Pero pues por tiempo no vamos a hacer referencia al Frente Unido, que es el otro periódico que vamos a trabajar, digamos, a medida que el tiempo pase. Entonces vamos a empezar a ver las imágenes del periódico. Como ustedes ven, pues aquí está el cabezote del periódico. Frente Unido se funda en 1930, Tierra se funda en 1932 y se denomina como el órgano central del Partido Comunista. Uno de sus directores, y eso es bastante importante, va a ser Osvaldo Ríos, que es un cuentista, Osvaldo Díaz, perdón, que es un cuentista caldense y que va de alguna u otra manera a ir insertando la presencia de la literatura en el periódico. Debo decir que este periódico surge en un escenario bastante complejo, que es la Ley 60 y la Ley 69 de 1928, que va, digamos, a evidenciar la prohibición del comunismo. O sea, ni siquiera es, digamos, la prohibición de reuniones que vayan en contra del gobierno, no. Durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez esta ley sale, digamos, al aire y va a estar vigente hasta 1946-1947 y se prohibía, así de simple, el ejercicio del comunismo, ¿no? Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen pues que de alguna u otra manera evidencia esa prohibición, no es este hombre luchando contra la serpiente y el monstruo del comunismo. Entonces, en ese momento es que surge Tierra, ¿no? Y eso evidentemente va a ser bastante importante para que entendamos también cuál es la función del periódico. Sin embargo, y a pesar, digamos, de la prohibición del periódico y de su circulación, porque debo decir otra cosa, esa ley va a fundar unas juntas en donde hay un juez que regenta las juntas y que está encargado de la vigilancia del mundo impreso. Y ese es un trabajo que hay que hacer en Colombia y son digamos, los circuitos de censura, porque forma parte indudable del mundo impreso, ¿no? Entonces, estos jueces están encargados de cerrar periódicos, de cerrar imprentas, de cerrar editoriales. De hecho, la vida editorial del periódico, del Partido Comunista, que es otro trabajo que realizamos, también se va a ver afectada por estas prohibiciones. El Partido Comunista tuvo más o menos 5, digamos, editoriales, 5 escenarios con sello editorial, y cada uno sufrió a su manera la prohibición de los libros, de la publicación y la circulación de los libros. Entonces, quiero que tengamos eso claro para entender que el nacimiento de Tierra es bien paradójico, ¿no?
Sin embargo, y a pesar de todo esto, tierra circuló en todo el territorio nacional. Ahí ustedes ven un poco el balance de las cantidades abonadas de las agencias al periódico. Hay otro punto curioso de tierra, y es que tierra usó voceadores, porque en varias partes del periódico aparece, digamos, muy bien relacionado la función de los voceadores, e incluso que muchos voceadores y vendedores del periódico en la calle, en las calles de los pueblos, sufrían, pues, sufrían digamos, el veto de los alcaldes y los sacerdotes. Entonces hay varios casos que cuentan cómo el voceador era golpeado, los periódicos quemados, etcétera, etcétera, etcétera. En Bogotá, por lo que he podido yo, digamos, averiguar en el archivo y demás, este periódico tiene una ventaja que hay que agradecerle, como muchas otras cosas, a la Biblioteca Nacional, y es que está digitalizado parte del periódico en la biblioteca. Entonces lo pueden consultar en la hemeroteca digital. Está bien digitalizado a pesar de que pues hay páginas que están roídas, etcétera, pero pues es un trabajo que le agradecemos mucho a la biblioteca, igual que algunos números de Frente Unido y de otros periódicos, también junto con la prensa obrera. Así que es un periódico que circula por todo el país. Y tiene otra característica que no es muy común dentro de los impresos que pertenecen a movimientos de izquierda, y es el tamaño. Tierra tiene un tamaño inédito, es 1,75 por 35, es más de un pliego. E incluso hay una columna que se publica más o menos hacia el 24 de agosto del 1932, en donde dicen que tienen que cambiar de formato porque ese papel de ese tamaño no volvió a llegar al país y tienen que volverlo más pequeño. Y a mí me parecía muy curioso porque, claro, eran periódicos que se tendrían que guardar, que se tendrían que esconder, y el periódico es bastante grande. Ese es un dato importante, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla un momentico para irles refiriendo otros asuntos del periódico. Otra cosa importante también ahí del periódico es que publica permanentemente, compañeros y compañeras, lo cual me parece a mí muy interesante, publica permanentemente avisos de los libros que publicaba el Partido Comunista Colombiano. Esos libros tenían un centro de distribución específica, que también será materia de investigación en algún momento, que es la librería Mercurio en Bogotá. Allí digamos que se publicaban los libros del partido que salían en el periódico. Y hay otra cosa bien interesante también, y es que el periódico quedaba, las oficinas del periódico Tierra, es que yo creo que eran provocadores los berriones. Las oficinas del periódico Tierra quedaban enfrente de las oficinas del periódico El Tiempo, que como todos y todas saben, pues es el periódico de mayor distribución, o lo fue, de mayor distribución a nivel nacional, y que siempre tuvo relaciones algunas veces complicadas, pero la mayoría del tiempo muy buenas con el Estado. Y entonces la profesora Victoria Peters justamente cuenta que los tipos de la imprenta que usaba el periódico eran los tipos que el Tiempo votaba, los tipos de impresión, y ellos iban y los reciclaban y los usaban, ¿no? El periódico tiene 2 edades. De hecho, creo que la segunda edad ha sido la que más se ha estudiado porque tiene unas imágenes fabulosas y grandísimas, y carteles, digamos, muy interesantes, del 32 al 33, ¿no? Luego tiene una pausa muy corta y vuelve a publicarse en el 35. Aquí ya no va a estar bajo la dirección de Osvaldo Díaz, sino va a estar bajo la dirección de Lino Gil, Jaramillo, Jorge Regueros e Ignacio Torres Giraldo. Pero además ahí entra otra figura importante para nuestra intelectualidad, que es Luis Vidales, ¿no? Luis Vidales también va a tener mucho que ver con tierra, sobre todo en la segunda edad del periódico. Y finalmente, como lo describe la profesora Mariluz Mejía, hay un cierre absoluto porque el periódico ya en su última edad se va a oponer a la guerra de Colombia contra Perú, y eso le va a valer al periódico el cierre absoluto. Debo decir, por ejemplo, que el periódico también tuvo una serie de multas. La primera multa que le pone el gobierno hacia 1933 es una multa de 1.000 pesos, ¿no? O sea, es absolutamente
pues demente, imagínense en esa época una multa de 1.000 pesos. Yo hice un balance a pesar de todas estas cosas que le pasaron a tierra y el periódico fue distribuido en un grueso de 45 pueblos y ciudades intermedias. Si bien se distribuyó en Bogotá, el frente del periódico y el objetivo del periódico era, digamos, la ruralidad. Era un periódico que a pesar de su tamaño, pues resultaba económico, ¿no? Se podía hacer una suscripción de 6 pesos por todo el año y el ejemplar costaba 5 centavos. Pero entonces el periódico también tenía una, ¿cómo llamarlo? Como una política y era ser, digamos, muy económico para incluso regalado en las empresas y en las fábricas. Tiene más o menos de 10 a 12 páginas y cuenta con secciones que casi nunca cambian, una que es la crónica de la Unión Soviética, la voz de la fábrica y los campos, que es una sección que yo recomiendo mucho, sobre todo para quienes, como lo dije anteriormente, están trabajando en el mundo obrero. Frente Rojo, página nacional, página internacional, la vida del Partido Comunista, una sección popular que se publica desde el número 11 y que tiene también, digamos, como objetivo mostrar las denuncias de los obreros y obreras en el, digamos, mundo colombiano, ¿no? Y una sección que es muy importante, que es justamente la de las cartas, que se va a vincular de manera muy, muy interesante con la sección del cuento proletario, ¿no? Esa va a ser bien chévere. Voy a volverles a compartir pantalla. Bueno, aquí hay algunas imágenes. Este periódico también ofrece imágenes supremamente interesantes. Esta imagen de acá, la que ustedes ven del indígena, de los indígenas, son 2 indígenas que vienen de la Sierra Nevada a participar en uno de los congresos, el segundo Congreso Nacional del Partido Comunista, y le confieren una gran cantidad de páginas a la participación y a las demandas de los indígenas, y además hacen encuestas permanentes, es decir, la participación del lector y la lectora es permanente. Y hablo de la lectora porque dentro de las cartas aparecen muchas obreras y campesinas que escriben al periódico, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver una encuesta sobre la rebaja que el periódico pretende hacer a 3 centavos. Entonces hacían encuestas, por ejemplo, de qué querían publicarse dentro de la sección popular, hacían encuestas de el tamaño, es decir, permanentemente el periódico retomaba la idea, digamos, del lector activo. Aquí está el cabezote del cuento proletario, al cual me voy a referir más adelante, para que más o menos se hagan una idea de cómo funcionaba pues la permanente presencia del martillo y pues la hoz, que es el símbolo del partido, y la selección también de los escritores que participaban en estas secciones, ¿no? Volviendo, digamos, también al tema, hay un asunto bien interesante acá, y es que las cartas dentro del periódico, y ya les voy a hacer una muestra de las cartas, a mostrárselas, es fundamental. Y hay 3 modos de participación dentro del periódico a partir de las cartas. Una es las corresponsalías. Entonces el periódico contaba con corresponsales que por lo general eran obreros y campesinos, que escribían demandas y escribían lo que, digamos, estaba ocurriendo en su región. Las colaboraciones, que eran textos de pronto más elaborados sobre política, y las cartas. Esa era como la participación de los lectores. Y hay una cosa bien importante dentro del periódico en relación con los lectores, y es la permanente posibilidad de que los lectores participaran en las secciones del periódico y también en concursos. Entonces el periódico hacía una cantidad de concursos que le permitía al lector y lectora escribir, y eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, la sección del cuento proletario se abre para que los lectores escriban sus cuentos. Yo alcancé a encontrar 2 cuentos que son de lectores obreros del periódico,
y pues digamos que la imagen del lector va a permanecer y va a estar permanente dentro de, del periódico. En este caso yo quisiera retomar algo que dice Filipe Artieres, y es que el lector en este tipo de impresos no es un sujeto que reciba y se adoctrine de manera monolítica, que no reaccione, sino que por el contrario es un sujeto que de alguna u otra manera va a encarnar la poética de ese soporte. Y pasa algo muy interesante, yo creo que yo acá tengo, se los quiero mostrar, es que, un segundito, cuando se llama acá, al camarada Tierra, ¿no? Dense cuenta, por ejemplo, que Tierra se menciona como el compañero que está en las cartas, el compañero, el cómplice, el camarada, es decir, esa encarnación de la poética de ese soporte hace que el lector evidencie de manera muy directa que ese periódico también tiene carne. Y déjenme decirle que, no sé en la prensa, en otro tipo de impresos, pero en los impresos de los movimientos populares, lo mismo pasa también en Frente Unido de Camilo Torres, el impreso es otro más de, digamos, de la lucha pues, militante que se tenga, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y también el periódico habla directamente al lector. Entonces dice, trabajadores, tierra depende de vuestro esfuerzo, apoyad a tierra, proteged a tierra, cuidad a tierra. Siempre hay un llamado constante. Debo decir, pues como todos los periódicos de principios del siglo XX, siempre estaban pidiendo que por favor lo compraran, que por favor pagaran las suscripciones, que se iba a acabar, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte, obreros, campesinos, intelectuales, revolucionarios, apoyar económicamente al diario, pues hay un llamado también a hacer actividades para que el diario no se cierre. Entonces hay como una retroactividad entre el lector, el diario y pues obviamente los agentes que configuran el diario. No es un lector, digamos, que esté solamente ahí como quieto y abandonado a su suerte, sino que es un lector que participa de manera definitiva en esa elaboración del periódico, ¿no? Indudablemente también hay otra cosa importante, y es que el lector también es caracterizado por el impreso. Es decir, ese lector solamente puede ser un militante. O sea, ahí en el periódico hay una caracterización del lector y una caracterización de la lectura. Cuando yo les confieso que cuando yo empecé, por ejemplo, a revisar el Diario Popular, que es un poco anterior, el Luchador, que es un poco anterior, yo veía más bien sí un adoctrinamiento directo, muy similar incluso, y acá me van a matar algunos, pero muy similar al de la prensa católica. Esto es lo que debe hacer un buen obrero, esto es lo que debe hacer un buen, digamos, participante del Partido de Trabajadores, esto, pero en este periódico esa, vamos a llamarla, quinta pared, se rompe. Y el lector comienza justamente a formar parte activa, no solamente del impreso, sino también de la idea de lectura, ¿no? Y de hecho, un periódico que trae además muchas veces traducciones muy elaboradas, elucubraciones muy complicadas sobre el pensamiento soviético, se mezcla sin jerarquía. Y esto es importante. No es que primero hablamos nosotros los del partido y luego el obrero. Es que quien abre el periódico son los obreros, son las cartas, son las corresponsalías, ¿no? Y entonces justamente esa convivencia de esta escritura elaborada de partido con la escritura ordinaria, como lo relaciona o lo denomina Artieres, pues evidentemente va a configurar otro sentido de la escritura y otro sentido también de la lectura. De hecho, el mismo Artieres va a hablar un poco de que estas escrituras, digamos, combatientes, ¿no? Se oponen permanentemente a ese universo prestigioso de los escritos, ¿no? O sea, a ese universo prestigioso de la voluntad de construir la obra de un partido. Y más bien no aspira ni al buen uso del impreso, ni al buen uso de la obra, ni al buen uso del nombre, sino justamente a irrumpir de manera muy, a veces, muy violenta y muy fuerte en el impreso. O sea, el lector es protagonista total y absoluto del periódico, hace un llamado vital permanente, ¿no?
Y ahí es donde aparecen las cartas. Yo les quiero mostrar para que ustedes se provoquen algunas de las cartas. Esta es una carta que a mí me parece muy bella, que es una carta de una obrera que está, ella es de Bogotá, es de Cundinamarca, se publica en agosto de 1932. Ella se llama Camila Guerra, no estoy tan segura de que se llame Camila Guerra. Y habla de manera muy directa sobre el periódico El Relator, que era el periódico como oficial de Cali, y dice, bueno, el periódico Relator, ¿sí? Dice que aquí no hay hambre, que eso aquí estamos todos súper bien, que hay trabajo, que hay comida, que hay... Pero no, yo les voy a contar que no. Yo soy una obrera que sabe trabajar con las manos, no he conseguido trabajo, no tengo para comer y no quiero ser prostituta. Esa es la carta. Y luego, en la carta, se crea algo que Daniel Fabre denomina escena de la lectura, y es cómo Camila cuenta que el periódico se lo prestan, porque pues si no tiene para comer, menos para comprar el periódico, ¿no? Y que lo lee en su casa de habitación, dice ella, a oscuras con un cacho de vela, pero que es el periódico quien evita, dice de manera muy textual, que ella se convierta en prostituta y que baje los brazos y deje de ser obrera. Y lo más interesante es que el problema de Camila no es moral. O sea, no es que no quiero volver prostituta porque soy una mujer muy decente. El problema de Camila es de clase, es decir, yo no quiero dejar de ser obrera. Y el periódico es el que no no me permite que eso suceda. Entonces, esta es una carta que a mí personalmente me gustó mucho. Entonces, hay una escena de lectura a través de la carta como rastro lector que me permite evidenciar que el periódico entra a la intimidad de las casas, porque la mayoría de cartas, como creo que aquí hay más, yo saqué unas cartas, o ahí solo puse la de Camila, ¿será? Déjenme ver. No, aquí hay más, miren, aquí está justamente la carta. Hay una carta de choferes de Girardot, hay una carta de los leprosos, que es bastante impresionante. Hay una carta de los obreros en Mariquita, hay etcétera, etcétera, etcétera. Esas cartas, a diferencia de la carta de Camila, hablan de la lectura del periódico Tierra en lugares públicos, en las plazas públicas, en las fábricas. Entonces, se configuran escenas en la intimidad y la cotidianidad, como sucede en el caso de la obrera Camila. Hay otras cartas que se van a configurar en el escenario colectivo de la fábrica, y la carta, digamos, de La Voz de los Lazaretos, que es un periódico, pero que va, digamos, Tierra le abre a los enfermos de lepra el espacio para que escriban, y ellos cuentan su vida en el leprosario y obviamente hacen las denuncias del caso, ¿no? Pero las cartas tienen entonces esa función, no solamente mostrar cómo el periódico llega a X o Y territorio, sino cómo es leído. Y déjenme decirles que yo que llevo pues varios años trabajando en esto, para mí esto fue un regalo del destino. O sea, encontrar estas cartas en donde un lector me está diciendo cómo lee el periódico. Más allá del mismo intermediador. Más allá del mismo intermediador. Y ellos mismos y ellas mismas evidencian que la lectura es un ejercicio de existencia, y de existencia partidista, y de existencia social, y de existencia individual, ¿no? Entonces es muy importante justamente el concepto que tiene Philippe Bartieres de máquina gramófona, y es que el periódico se convierte en eso. Piensen ustedes en un gramófono, que es el ejemplo que pone Artieres. Él lo hace para hablar de las cartas en los manicomios y las cárceles, que es un trabajo que él hace, pero él dice, estos periódicos con esta red epistolar lo que van a generar es un ruido, es que las voces, digamos, de estos obreros que no habían tenido cabida, digamos, en otro medio en el siglo XX, tengan ruido, y se arman las historias, porque pasa otra cosa importante, y es que dentro de las cartas van a haber respuestas de lectores a otros lectores. Lo más interesante es eso,
O sea, un lector dice, necesito hacer una denuncia tal, ¿quién me puede ayudar? Y de repente otro lector le responde, o oiga, quiero leer, eso pasa mucho, quiero leer sobre, no sé, la Revolución China. Otro lector le recomienda qué leer. Y esto también cambia una idea, señores, señoritas, compañeros y compañeras, muy importante. Y es que cuando uno estudia lectores y lectoras, tiene que desvestirse de los prejuicios. Y tiene que pensar que si va a llegar a un periódico obrero o a un periódico campesino, se va a encontrar con una cantidad de gente que no sabe leer y escribir y que por ende no sabe nada. De hecho, ¿por qué se los digo de manera tan beligerante? Porque a veces cuando uno presenta sus trabajos, pero es que la gente no sabe leer ni escribir. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, es decir, si usted no sabe leer y escribir, ¿no tiene entrada al mundo impreso? ¿No existe en el mundo impreso? Aquí existe, aquí está. Y está sentando una posición. Entonces, cuando yo me encontré con esto, lo mismo nos pasó con Carta Campesina y me está pasando con Frente Unido, indudablemente la imagen de ese sujeto obrero, pobre, subyugado y subalternizado cambia. Y hay una cosa ahí muy importante y es también la vida de los lectores fuera del periódico. El periódico mismo también, digamos, genera esos espacios importantes de interrelación entre el periódico y el lector, ¿no? Ahora, también hay una cosa ahí bien importante. Yo les quisiera leer una parte de una carta porque creo que ahí está muy pequeña, de un obrero llamado Agustín Morales, desde Cali. Parece que tenía mucho impacto en Cali el periódico, que nos dice lo siguiente. Estimados compañeros, 6 de agosto de 1932. Creemos de suma importancia dar a conocer las impresiones causadas en estos lugares por la aparición del diario comunista Tierra. Decirles que la cantidad de ejemplares enviada parece que no ha sido inferior a la demanda invisible de los lectores. No equivale a darle a la publicación el significado de su justo valor, pues este solo se manifiesta con respecto al material de lectura y por los comentarios que en comparación a las otras publicaciones se hacen. Debo aclararles que Morales Valencia, más anteriormente, en la carta más arriba, pues, se presenta como un obrero. Eso también va a ser importante. O sea, la presencia del rastro lector también es la presencia de un sujeto que tiene una caracterización que además está prohibida. Es que decir que, por ejemplo, entonces ahora somos feministas, tiene sus bemoles, pero el feminismo oficialmente no está prohibido. Pero en ese momento el comunismo sí. Entonces un obrero que se presenta como un obrero comunista de manera directa en un impreso que se distribuye, ya está planteando claramente cuál es el imaginario de uso que tiene de la letra, ¿no? Y de hecho se presenta como un obrero comunista, también como un lector fiel, que lo dice próximamente y así en forma epistolar seguiré informando a Tierra sobre los trabajos sindicales y de todo lo relacionado en el campo del proletariado. Él asume sin que nadie le diga, venga, compañero Morales Valencia, no, él mismo se asume como corresponsal del periódico. Y muchas de las cartas, más que cartas, son corresponsalías, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontré la partecita que que les estaba contando ahora de Camila. Camila Guerra dice, yo los invito a que vengan a mi habitación, a mi pieza de habitación en Ciudad, calle 17, número 523, entre carreras 6, sexta y séptima, para probarles lo contrario de lo que dice el relator. A pesar de saber trabajar en distintas artes, ha llegado el día de no tener nada para desayunar. Y así me han dado las 6 de la tarde buscando trabajo en todas partes y no lo he encontrado. Y como no estoy acostumbrada a pedir ni a ganar de la prostitución y quiero seguir siendo una obrera, necesariamente tendré que sucumbir, pregunta Camila al final de la carta, ¿no? Entonces, Camila además también, como les decía yo anteriormente, nos hace partícipes de su cotidianidad y de su encuentro con lo escrito, y aquí lo describe muy bien, ¿no? Dice que ella consigue el periódico regalado de un amigo que me permite leerlo y lo hago a media luz con un cacho de vela en mi pobre pieza. Pero cuando lo termino de leer,
sigo pensando y sigo sintiendo que quiero ser una obrera. Creo que ahí estamos muy, muy de acuerdo con Camila, ¿verdad? En ese caso yo quisiera también ir entrando ya al tema de la literatura, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Y es que el periódico, les voy a mostrar el cabezote rápidamente, el cabezote de, aquí está, del cuento proletario. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la lista de las publicaciones del Partido Comunista Colombiano, la librería Mercurio, y esto del ABC del comunismo va a ser o sea, eso fue como un descubrimiento. Yo no sé si yo descubrí el agua tibia, de pronto algunos ya lo habían hecho, yo no lo he leído y de pronto estoy cometiendo pues una falta de cita, pero pues yo no lo había encontrado. Resulta que este libro del ABC del comunismo, que es, pues, digamos, uno de los libros más importantes en la formación de un militante del Partido Comunista, es traducido por la compañera Inés Martel, que ustedes saben que Inés Martel no se llamaba Inés Martel y ya vamos a hablar del tema. Inés Martel fue fundamental en el periódico. Entonces, también nosotros tenemos aquí una mujer que asume el papel de editora en la parte que tiene que ver con textos y literatura. El ABC del comunismo es adaptado por Inés Martel, traducido por Inés Martel y publicado por entregas por Inés Martel. Cuando uno compara el libro, perdónenme, con la adaptación que hace Inés Martel, lo que hace Inés Martel es adaptarlo a la realidad obrera y campesina del país. No es que lo haga más fácil porque es que los obreros y campesinos son tontos y no van a entender, sino que lo adapta. Y esa va a ser, digamos, va a ser un ejercicio permanente de Inés Martel en el periódico, junto con la selección de los cuentos proletarios. Yo les mostré acá el cabezote del cuento proletario, ¿no? Está John Reed y Larissa Reisner, ya vamos a hablar de ellos. Así que, en este caso, nosotros tenemos varias funciones, digamos, de la literatura, y una es la de la adaptación y la traducción. E Inés Martel comienza presentando su papel en su lugar en el periódico, citando a Lenin y diciendo: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Entonces, Inés Martel lo que va, digamos, a empezar a definir es, a través de la literatura, cómo se puede llevar a los lectores estas traducciones. Algunos de los libros, yo hice el seguimiento, que son traducidos por Inés Martel, son editados por casas editoriales españolas como Ariel, ¿no? Son casas, pues, que siempre publicaron, digamos, libros de este tema y de este corte, pero no hay una documentación, digamos, en la que yo pueda basarme de la manera como el periódico adquiría estos libros y si los lectores del periódico realmente los compraban. Yo creo que Inés Martel lo que hacía, porque eran libros bastante baratos, pero yo creo que Inés Martel lo que hacía era curarse en salud y decir: bueno, si no los pueden comprar, yo los publico por entregas en el periódico. Entonces nosotros podemos encontrar ahí traducciones de Jacques Cocteau, de Monroe, de Víctor Hugo, etcétera, 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 ¿no? Y hay otra cosa también bien interesante, digamos, de esta sección del cuento proletario, que comienza a publicarse casi que desde el principio del periódico, y es la selección fina, porque aquí yo sí creo que hay un intermediador que tiene un objetivo claro de aquello que se publica. Y de hecho se marca el objetivo de la siguiente manera: estas obras deben ser leídas por los obreros y campesinos. Para hacerlas llegar a todas las manos proletarias, empezaremos desde esta mañana su publicación. Iniciamos con La Nueva Tierra de Claude Dove en nuestra sección del folletón. Ninguna obra que tenga derecho a ocupar este lugar en el periódico comunista debe faltar. O sea, ellos ya empiezan a hablar de la selección, ¿no? Este trabajo, como lo dije, lo va a hacer Inés Martel.
Van a publicar escritores como el norteamericano John Reed, que es un comunista, digamos, reconocido dentro de las primeras, dentro de la vida inicial del Partido Comunista en los Estados Unidos. Larissa Reisner, que también va a ser, ella es europea, inglesa, también va a formar parte del Partido Comunista, y son los nombres que más aparecen en la sección del cuento proletario. Y tienen una característica que se va a remarcar permanentemente en las presentaciones de los cuentos, y es la necesidad de proponer y dejar claro que ellos y ellas son militantes activos. O sea, no son solamente escritores, sino militantes activos. Entonces Inés Martel, cuyo verdadero nombre era Carmen Fortul, específicamente y totalmente está diciendo pilas, eran escritores activos dentro del partido, ¿no? Por ejemplo, también hay una presentación que marca muy bien esa poética que quiere generar la sección. Es la presentación de Memorias de un barbero de Giovanni Garmetto. Entonces, Inés Martel lo presenta como un escritor y sindicalista comprometido con la causa trabajadora, y describe la experiencia de leer su obra de la siguiente manera: leyendo estas páginas vivientes se siente en las venas la ira golpeteante, ese es el término que usa, de la sangre contra todos los traidores que oscurecieron con su oportunismo la grandiosa vida del momento. Entonces digamos que hay como una estructura muy clara en la presentación del cuento proletario. Presentar al escritor como activo dentro del partido y de la militancia política, presentar a la obra como una parte fundamental del tejido del partido y de la vida obrera, y finalmente generar la sobrevivencia, digamos, de ese sentimiento militante en quienes los leen, ¿no? Eso mismo, por ejemplo, va a pasar, y esto es muy interesante, cuando también Inés Martel, en la sección libros, presenta su experiencia en la Feria del Libro en Moscú. Y entonces ella empieza a darnos claves que yo considero que de alguna u otra forma van generando una serie de protocolos de lectura ideales para el periódico. Lo primero es la descripción de las librerías rusas como grandes, gigantes. O sea, la Inés Martel dice, miren, eso era una cosa grandísima. Mejor dicho, cada librería moscovita era una feria del libro. Eso no eran chiquiticas, no eran grandes, ¿no? También habla con mucho ahínco de la presencia de los libros en cada rincón. Y dice, los libros están en estaciones ferroviarias, en la calle, en las fábricas. Son de bajo costo y algunos gratuitos, dice ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a leer una cita. Los rusos piensan en los libros como en otros tantos mensajeros de cultura, en educarles, en cosas útiles que iluminan el sitio donde se encuentran, pero no tienen acerca de ellos ideas de propiedad privada. Entonces, lo que nosotros vemos en la presencia de la literatura a través del cuento proletario de la sección no es mostrar la literatura moscovita o la literatura comunista, es que es generar un género, es construir un género, que es el cuento proletario, que obedece a las condiciones que les acabo de mencionar, ¿no? La participación activa del escritor, el lugar fundamental de las historias en la construcción del tejido proletario, pero además también la posibilidad de generar una circulación libre de la propiedad privada de los libros. Y ese fue uno de los grandes programas que tuvo el partido, que nunca lo llevó a cabo en totalidad, ¿no? Y además hay otra cosa que menciona, y es la gran cantidad de libros que se imprimen. En comparación, dice ella, con nuestros humildes números que el sistema oligarca y capitalista imprime. O sea, esto se imprimen millones de copias y aquí imprimimos poquitas. Eso también es bien interesante. En ese sentido, la lectura y la presencia de los libros que menciona Inés Martel y que se publican también en el periódico, de una u otra manera asemeja a la revolución que propone el periódico en sus páginas. Y a mí me parece que lo que resulta más interesante de esta columna es el uso de la primera persona permanente en Inés como forma narrativa.
al igual que las cartas pues, de los y las obreras, que obviamente están escritas siempre en primera persona. Esto hace que la experiencia que yo esté leyendo sea una experiencia de primera mano, que se encarne en la voz de quien la cuenta. Aquí el intermediador desaparece. Y eso en la historia de la lectura en Colombia es muy importante. El intermediador no está. Yo estoy oyendo la voz de aquel o aquella que escribe la carta o de aquel o aquella que escribe la columna sobre el libro. Tanto las cartas, las epístolas, como la columna comparten una característica que Artieri evidencia, digamos, como parte fundamental también de la escritura autobiográfica, y es la adopción muy rápida del presente para denunciar. Es la voz del yo en el presente la que asume la condición de gritar desde las vivencias mismas las injusticias que el pasado, digamos, ha dejado atrás. Y justamente esa presencia de la literatura folletinesca en la sección del cuento, pues va a ser fundamental. Son cuentos biográficos, muchos escritos en primera persona, muchos llenos de experiencias, la mayoría terminan, digamos, o muy mal con la muerte del héroe o el héroe triunfando. Incluso cuando el héroe muere también triunfa, ¿no? Eso pues es propio obviamente del género folletinesco. Y finalmente, algo que me pareció muy interesante, ya para entrar a las conclusiones, es la convocatoria que el periódico hizo hacia septiembre de 1933 y que consistió en, ya se las voy a leer, la participación de los lectores en la sección literaria. Entonces dice, el interés que tiene esta clase de publicaciones no solamente está adscrita al hecho de comprobar la existencia de una literatura proletaria, se comprueba además con ello que los obreros y campesinos mismos pueden intervenir como autores en el desarrollo de esta cultura. Tal es de gran valor. En la URSS interviene el proletario en diversas formas y maneras en la confección de una nueva cultura nacida de la Revolución de Octubre. Llamamos a los obreros y campesinos a que colaboren en nuestra sección del cuento proletario. Nos agradaría que relataran en sus cuentos sus propios problemas de trabajo en la fábrica, en el taller y en el campo. Ahí es, digamos, el llamado que se hace a la convocatoria. Y esa convocatoria tiene pues tiene una respuesta. Yo, como les dije al principio, solamente encontré 2 cuentos publicados por lectores. Seguramente pueden haber más, pero por lo menos los que yo vi en la revisión pues, del periódico, que creo que lo revisé en un 90%, 85%, porque hay números que no están, no porque no haya hecho la revisión completa, no aparece, digamos, no aparecieron más cuentos. Y justamente esos cuentos que se publican en el periódico y que tienen un grave problema, y es que justamente en los cuentos está dañado el periódico, o sea, está así como que no se ve bien, entonces tuve que hacer un gran esfuerzo, me quedé, digamos, como sin verlos. Pero también aparecen escenas de lectura en los cuentos, digamos, que publican los obreros en esta sección. Voy a permitirme leer las conclusiones, que creo que ya vamos a ir terminando para escuchar sus preguntas. Que las Diana, te tengo. quedan 10 minutos. Sí, ya voy a entrar a las conclusiones, Anita. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a entrar a las conclusiones. El análisis de los lectores en los impresos merece varios puntos de concentración. Uno de ellos se relaciona con lo que la poética de los, con que la poética de los soportes, su intención comunicativa y de existencia, genera una metodología de observación que no puede ser común para todos los materiales. Y esto es algo que yo quisiera de pronto decirles un poco a manera de voz de profesora Canzona, y es que si van a hacer trabajos con lectores y lectoras en este sentido, pues desde los impresos, no todos los impresos funcionan igual. A mí alguien me preguntaba, ¿qué metodología tienes? Y yo, ninguna. Es decir, yo llego al impreso y claro, ya hay unas cosas que otros teóricos y teóricas han dejado, trayectorias lectoras, biografías lectoras, escenas de lectura, etcétera, pero cada soporte tiene su comportamiento, como también tiene su comportamiento los lectores, ¿no?
Entonces, de este modo, la presencia de los lectores y las lectoras que se hace desde las cartas enviadas al periódico no solo permiten comprender los imaginarios que sobre la letra y la práctica lectora tiene el impreso y por ende el partido, sino el uso y los conceptos de los propios lectores. Es que aquí pasa algo, compañeros y compañeras, y es que siempre que nosotros trabajamos lectores, resulta siendo, no estoy generalizando, estoy hablando de mi experiencia, más importante el impreso. Y el lector queda ahí como a la deriva, ¿sí? Quiero decirles algo, la práctica lectora existe porque existe un lector y una lectora. Entonces, es difícil, debo confesarles, es difícil llegar a un equilibrio entre ese impreso, que tiene unos agentes de producción y unas condiciones de producción, y más cuando están circunscritos en un partido y en una ideología, y el lector. Entonces, para mí las cartas son ese escenario que equilibra, digamos, esas fuerzas, ¿no? Y que me permite entender mucho más también a los lectores. La red epistolar permite a su vez configurar una suerte de biografías lectoras que evidencian el uso que los lectores dan al impreso. Cuando usted trabaja lector, lo más importante es entender cuál es el imaginario, pero también cuál es el uso que deviene de ese imaginario. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso, digamos, en ese trabajo. También su participación en el caso nuestro en la vida obrera y los imaginarios que sobre el poder de la palabra escrita comienzan a configurar esos sujetos. Es paradójico que muchos de esos sujetos no sean alfabetizados, pero consideren importante su participación escrita en el periódico, ¿no? Por otro lado, la presencia de las cartas también completa el mapa de circulación del periódico en los diferentes municipios de Colombia, sumado a las prácticas de censura de las que fue objeto Tierra. Toda esta historia puede reconstruirse en gran medida por medio de la presencia de los lectores. De hecho, otro punto que yo quiero trabajar y que bueno, estoy en eso es justamente los procesos de censura exteriores y que se evidencian permanentemente, ya les voy a mostrar una imagen magnífica del periódico dentro del impreso. Aquí pasan dos cosas y lo vemos también en Frente Unido. O el lector se agazapa, dice no, a mí no me metan en eso, o el lector defiende. ¿Qué es lo que pasa en Tierra y qué es lo que pasa en Frente Unido? ¿Y cómo defiende? Escribiendo para el periódico. Esa es su defensa para la censura, ¿no? Yo que detecté, por ejemplo, en Tierra, pues yo no vi elementos de censura, por ejemplo, de los editores que dijeran, es que esto está escrito como, es que esto no lo publiquen. Publican todo, estoy segura, en un gran porcentaje, publican todo, ¿no? ¿Y qué va a pasar en Frente Unido? O sea, aquí el lector y lectora hacen cuentos, se hacen cartas, se hacen corresponsalías, en Frente Unido hacen números. Frente Unido tiene un número hecho por los compañeros del barrio Policarpa Salabarrieta. Tienen 2 números hechos por ellos. Entonces, dense cuenta que la presencia no está solamente en lo escrito y en lo impreso, también está en la edición, en la participación editorial del lector, que también vemos en Tierra y que les describí al principio, ¿no? La noción de lectura como una práctica militante y revolucionaria, que es la noción, digamos, que tiene Tierra, deja claro los modos como el partido fue creando un circuito impreso que incluía editoriales, lista de libros y librerías. Del mismo modo, una sección que expresaba la importancia de los libros en el mundo soviético era como una especie de protocolo de lectura y por consiguiente de educación partidista. En este sentido, la intervención de Inés Martel como traductora de los libros, pilares de la doctrina comunista, resulta esencial para convertir el impreso en una herramienta de formación principal. La literatura, por su parte, también constituye un espacio nodal dentro de estos objetivos. Idearse una sección dedicada al cuento proletario y además de escribir el cuento proletario como un género, Anita, y ahí hay algo que tendríamos también que revisar desde el trabajo de cuento, exponer una poética y reseñar algunos libros se convirtió en una manera de formar lectores que dieran el salto para convertirse en escritores. Porque como lo cita Inés con Lenin, la única forma de tejer, digamos, la revolución pues, en la que ellos crean en ese momento, es que estos lectores pasen a escribir, ¿no? De esta manera, la lectura pasa a ser una práctica expresiva que supera la idea de una acción pausada y de mera recepción.
Por esta razón, las escenas de lectura, a las que nos hemos referido rápidamente a través de algunas cartas, se enlazan de manera íntima con las llamadas escenas de vida, propias de la literatura folletinesca y proletaria. Yo me imaginé a Camila Guerra como una protagonista, no sé, de una historia de Maupassant. O sea, me la imaginé como una protagonista de una novela folletinesca, pobre, pero beligerante, en su casa, con su vela, y es algo que se ve permanentemente en las cartas y que de una u otra manera también se refleja en la literatura que se publica en el periódico. El lector que cuenta el encuentro con el periódico, el encuentro con lo escrito, y lo define como un compañero de lucha y de vida, puede ser el mismo que escribe su historia, que narra sus batallas para los demás. De esta manera, Tierra se transforma en esa máquina gramófona y polifónica que permite amplificar las voces de todos y todas esas lectoras y lectores a los que no se les había dado sonido posible. Bueno, ya hasta aquí llego yo. Por ahora, y hay algunas preguntas que ya están acá, ya las tengo acá. No sé si Anita quiere decir algo o comienzo a contestar. No, profesora, yo creo que puede comenzar a contestar. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Interesante trabajo. Muchas gracias. Bueno, aquí está el amigo Wilfredo Durán. Me pregunta si las prohibiciones obedecieron a políticas o influencias externas. Yo creería que sí, Wilfredo. Pues yo hice el seguimiento, debo decirte que estoy muy inicial en en ese proceso de leyes de censura directamente contra los impresos. De hecho, pasa algo interesante cuando se forma el F2, y es que el F2 tiene, pues tiene una oficina de inteligencia, que no es muy inteligente, pero bueno, y tiene una parte dedicada al control de impresos. No sé si en los años 30, evidentemente tenga que ver con el miedo al comunismo, ¿no? Con el miedo al comunismo. Pero la ley 60 y la ley 69 del 28, bajo el gobierno de Miguel Abadía Méndez, ¿no? O sea, ahí creo que se explican muchas cosas, acontece en Colombia. No he hecho ese rastreo, no lo he hecho, pero indudablemente debe tener... Ah, bueno, sabes que sí, hay una, ahora que recuerdo, una carta que publica el Partido Comunista Colombiano hacia más o menos 1934, que es un archivo que, pues, con el que yo cuento, y ellos ahí se quejan de que hay un tipo que, oye, y se llama Videla. No creo que sea pues Videla, obviamente el dictador argentino, pero se llama Videla, que acusa de que Tierra y de que la editorial Centauro, que es de las primeras editoriales del Partido Comunista, reciben dinero de la Unión Soviética, ¿no? Porque es que yo pienso que para ellos ese impreso era un puente entre la Unión Soviética y Colombia, y eso no les gustaba. Y de hecho por ahí hay un dato que me parece muy interesante, no he podido averiguar, y es que las primeras máquinas, digamos, que recibe Tierra de imprentas son soviéticas. Entonces, claro, eso debe de venir, digamos, de una cantidad de prohibiciones fuera del país. Nala Jackson, ¿podemos ver la presentación con las cartas después? Sí, Nala, de hecho, si tú entras a la Biblioteca Nacional, a la página de la hemeroteca digital, ahí está Tierra. Y ahí hay algunas cartas, pues yo otras las tengo también, pues le saqué foto del impreso físico, pero ahí las encuentras. Es que aquí no se ven muy bien, además son así de grandes, o sea, ustedes dirán, no, pero esta vieja con esa presentación tan mal hecha. No, es que las cartas son pequeñitas, entonces ahí lo puedes ver. Donca, hola Donca, gusto saludarte. Donca, qué buen trabajo. Eso de las cartas está muy interesante, la reflexión de la vida cotidiana, cuestionándose y adelantándose, el compromiso de lucha, contradicciones y posibilidades. Bello. Gracias, compañera Donca. Y de hecho, sí, yo pienso que ahí como ver un poco la vida cotidiana de los obreros y las obreras también, por eso les repito permanentemente que si alguien está haciendo un trabajo sobre vida obrera en Colombia o sobre ruralidad, este periódico es de gran utilidad. Y además, cómo se van construyendo más allá de la opción política.
opciones de resistencia desde los impresos también es un trabajo muy bonito. Bueno, la profesora Agudelo del Grupo Colombia Tradiciones de la Palabra. ¿Encontraste evidencias de vínculos con otras publicaciones periódicas de la época? Sí. Sí encontré. Ahí, por ejemplo, claro, ellos son un poco sectarios, ¿no? O sea, ellos están con periódicos obreros, periódicos, digamos, de proletarios de la época que habían bastantes. Sin embargo, hay un lazo muy importante que es Luis Vidales. Y ahí, ya en la segunda edad del periódico Ana, sobre todo, hay referencias a trabajos ya, digamos, a revistas que no necesariamente son comunistas. Pero ellos establecen más lazos, por ejemplo, con prensa argentina, tienen muchísimo lazo con Argentina y México. Pero en la segunda edad, ya cuando está Luis Vidales, sí hay relación, pues, digamos, con otras revistas. Incluso a mí me pareció muy curioso que ya en la segunda etapa del periódico aparecen textos que luego uno puede, o que se remiten de la revista de Indias, ¿no? Habría que mirar cómo se formula esa relación. Pero eso es algo que no he estudiado muy bien todavía, pero sí. Es que en la segunda etapa del periódico yo no la he estudiado. Pero sí se establece en relación, está Luis Vidales, evidentemente tiene que haber una relación. Y además hay otra figura ahí, mucho más adelante. Tierra se acaba en el 34 y luego tiene como otra salidita en la década de 1940 muy corta y ahí aparece Salamea. Salamea. Entonces, indudablemente ahí debe haber. Laura Salcedo, buenos días, Diana. Muchas gracias, Laura. ¿Has encontrado críticas desde esos diarios comunistas a literatura colombiana o escritores colombianos, especialmente de los cánones de la época que estudias? Sí. Por ejemplo, cuando Jorge Salamea entra, ay, es que son muy chistosos. Cuando Jorge Salamea entra al partido y se vuelve, Jorge Salamea ¿cómo se llama eso? Como representante del partido en Moscú y el man viaja y hay una crítica bastante fuerte a las críticas que le hacen a Salamea. Entonces, más o menos dicen que es que Salamea es un escritor comprometido, que le da duro, digamos, al gobierno colombiano y que por eso no lo leen. Hay una crítica que encontré en este periódico muy pequeña a María, que me imagino que es de Inés Martel, porque a mí me parece que ella es como la encargada de la literatura ahí. Entonces dice que María es una novela que, digamos, bueno, eso es discutible, obviamente, ¿no? Pero que es una novela que, pues, promulga los valores de la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay también bellísima, bellísima columna de Inés sobre la Feria del Libro de Moscú y sobre Moscú, una alusión muy directa a lo que debe ser la literatura proletaria. Pues obviamente quienes no cumplieran con esa literatura eran criticados. De hecho, mira que ese sería un buen trabajo, Laura. Luego en Voz de la Democracia, no, en Voz Proletaria, excúsenme, va a aparecer una permanente presencia por escritores, por ejemplo, como Soto Aparicio. Soto Aparicio publica mucho ahí y es súper apoyado y es que te toca leer a Soto Aparicio. Sería muy interesante hacer como una lista en esos periódicos de cuáles son los escritores, porque las escritoras poco o nada, ¿no? Aparecen ahí, de los escritores colombianos que son apoyados o que son criticados. Si tú quieres ver eso, eso está más en Voz Proletaria que en estos periódicos primeros. Laura hace otra pregunta. ¿La censura del comunismo no afecta directamente al diario? Sí, porque noto que siguen publicando aspectos de comunismo a pesar de la prohibición desde el gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno, además de la ley de censura al comunismo, no tiene el poder real de controlar demasiados diarios y publicaciones. Se concentran más en diarios grandes que asignan. Puede ser, Laura, sí, puede ser. A mí me parece también, yo creo que es como una ley medio olvidada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, les voy a mostrar algo que me parece muy curioso, a ver si lo encuentro acá. Un segundito, se lo estaba mostrando justamente a mi señor padre el otro día. Y los dos lo analizamos, pero ya no debe estar en la otra carpeta.
pero no creas, la persecución fue férrea y la persecución de todas maneras se hacía, por ejemplo, eh, ay no, es que lo tengo es en la de prensa comunista. La persecución se hacía, por ejemplo, a través de las multas. O sea, imagínate una multa en esa época para un periódico, pues que de todas maneras, pues plata no tenía. O sea, miren, les voy a mostrar, les voy a hacer un recorrido bien bacancito acá, que es que esto sí hay que compartirlo. Espérenme un segundo, les muestro dónde podrá estar esa. Tengo una boleta acá. Para los que les interese la censura, este archivo que yo tengo acá está bastante interesante. No quiero perder tiempo, pero tengo boletas, por ejemplo, de censura, de cierres de editoriales, de quema de libros. En Voz de la Democracia se publica, que es otro periódico también de izquierda, se publica una lista de unos libros que un policía quemó en Barranquilla hacia los años 40 y se publica toda la lista, ¿sí? Yo considero que lo dejaban andar porque ahí habían figuras que tenían cierta prestancia económica y lo dejaban andar, pero le dieron duro, le daban duro al periódico. Y estoy de acuerdo, puede ser, Laura, que estén más ocupados viendo unas cosas que otras, pero por ejemplo, la editorial Centauro, que es una de las primeras editoriales de la cual también hicimos un trabajo, esa editorial también la cerraron. También la cerraron. Andrés, ¿qué papel tiene la comunidad carcelaria y los presos políticos en esos procesos editoriales? En este periódico no se ve mucha presencia de los presos, pero en Frente Unido y en Voz Proletaria sí. De hecho, en Voz Proletaria encontramos el caso de o fue en Voz de la Juventud. Es que Voz de la Juventud va a ser como el periódico de la JUCO cuando se forma. Y ahí hay varias cartas de presos. Sería muy interesante ver, tuvo que haber llegado al periódico. O sea, yo estoy segura que el periódico entraba de alguna manera a las cárceles, sobre todo, digamos, ya en Voz Proletaria o incluso en Voz, ¿sí? Pero en estos periódicos, digamos, como primarios, no. En cambio, por ejemplo, en Frente Unido, Andrés, hay toda una historia, porque Frente Unido tiene, digamos, o recoge la historia de Goiconda, ¿no? De los curas comunistas, y hay toda una historia de cuando los encarcelan y una participación de ellos desde la cárcel. En Voz Proletaria hay varias cartas desde la cárcel, varias. No son muy numerosas, pero hay varias. Yo creo que sí tuvo que haber circulado el periódico. ¿De qué año a qué año funcionan y hay disponibilidad de ver? Laura, ¿cuáles diarios? Bueno, te respondo. Voz de la Democracia, no. Voz de la Democracia no está digitalizado. Hay que ir a la biblioteca. La Biblioteca Nacional, que espero que haya alguien aquí de la biblioteca para saludarlo, tiene casi todos los números de Voz de la Democracia. Tierra está digitalizado. Frente Unido tiene algunos números digitalizados. Voz Proletaria no tiene nada digitalizado. Voz de la Juventud tampoco. Y pues Voz, pues no. Entonces sí hay que ir a las bibliotecas, pero sí hay algunos a disposición. El diario oficial, que es anterior a Tierra, también toca irlo a ver físico. Tierra sí lo puedes ver por la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo accedo a cuántos proletarios y cómo lograr? Bueno, José Eugenio, perdóname. Están en el periódico. O sea, éntrense, como les digo, a la biblioteca digital de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. No están todos los números digitalizados, pero los de la primera etapa, porque les cuento que en la segunda el cuento proletario ya no aparece, o aparece muy, pues de vez en cuando. Yo no sé, a mí me parecería muy interesante de pronto, pues literariamente hay cuentos que no son muy buenos, ¿no? Pero hay otros que sí, por ejemplo el de la historia de un barbero, yo me lo leí pues con esa letra chiquitica incómoda y es fabuloso. Creo que por ejemplo el trabajo con los estudiantes a partir de esos cuentos, creo que la intención que tenía Tierra justamente era convertir esos cuentos en parte también de conocimiento histórico y social de los obreros y las obreras que leían el periódico, ¿no?
Entonces, pues sería muy interesante de pronto hacer un trabajo de investigación. Yo considero que hay que prestarle más atención, por ejemplo, a eso y ver ese género del cuento proletario, porque ellos lo proponen como eso. Y es una de las secciones que aparece, porque es que es un diario, luego deja de ser diario y pasa a semanario, pero es un diario y todos los días se publica el cuento proletario. Claro, hay cuentos que duran un montón de números publicándose. En realidad el corpus no es tan extenso como uno se imagina, pero todos los números publican cuentos proletarios. Yo no sé si hay más preguntas, pues acá en lo que me han pasado no hay más preguntas. A mí me parecería muy interesante, ya para terminar, que también pensemos mucho en los modos de hacer investigación desde el mundo impreso. Yo siempre he considerado que el lector y la lectora quedan de lado. Siempre he considerado que los impresos ocupan, digamos, el lugar primordial, pues porque cada investigador, pues evidentemente configura su objeto y le da, pues valor a su objeto. Pero el mundo de los lectores y las lectoras, no solamente a nivel histórico, sino también en el presente, en el facto, es muy apasionante. Y cuando yo empecé a encontrar estas posibilidades de investigación en el periódico Tierra, para mí fue fabuloso. Y fue fabuloso pensar cómo puedo asir una biografía lectora del mundo obrero, cómo puedo asir unas escenas de lectura que tengan que ver con la concepción de un lector que no solamente está adoctrinado y pensar en que la lectura nos hace buenos seres humanos y que qué chimba. No, o sea, la lectura también es un ejercicio político y eso es justamente lo que he detectado en estos impresos. Ni qué decir de los impresos campesinos o de los impresos indígenas, o sea, ni qué decirlo, ¿no? Sería muy interesante, bueno, yo ahora quiero terminar esto y hacer un trabajo con Frente Unido que me interesa mucho también, pero pues mi objetivo ya es llegar a impresos un poco más supersticios y de pronto eh, que tengan que ver con la vida rural. Ahí también hay un trabajo muy interesante que está esperando por investigadores e investigadoras, ¿no? Anita, no sé si tú quieras decir algo. Creo que ya no. Paula, Diana, hoy te estoy No, cambiando, lo siento. tengo celos. Colega. Diana, muchísimas gracias por tu conferencia. Ojalá pronto te podamos tener de nuevo y nos cuentes los avances con los otros impresos, porque son muy pocos los trabajos en esta línea. O sea, si Ujú. bien el trabajo con impresos periódicos durante los últimos años se ha ampliado, todavía hace falta mucho por estudiar y que esto sea también una invitación para quienes nos están acompañando hoy en la transmisión. Aquí hay mucho material de investigación, de lectura, hay mucho material para explorar. Ujú. Entonces, bueno, Diana, muchísimas gracias y bueno, Bueno, a ti y a a todos todos. y a todas a la próxima conferencia. A vernos dentro de 8 días de nuevo. Y bueno, muchas Bueno, gracias. Hasta muchas luego. gracias a todos y a todas. Y bueno, acá, pues, lo que necesiten y ahí hay algunos trabajos nuestros por ahí circulando. Quien le interese de pronto ver el de la NUC, pues puede escribirme, yo le mando el libro, que es de libre acceso, es gratuito. Y bueno, ahí este trabajo también va a salir pronto publicado, entonces pues bien, pues espero que les interese y les guste. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos compañeras que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias a ti. Chao.